Hola, buenos días. Hola, Seba. ¿Cómo- Hola, Seba. Bueno, eh, hablemos del cronograma. Hablemos del cronograma 2 minutitos y les cuento un poco qué es lo que tengo en mente. ¿Sí? Lo que yo hago, al menos digo, lo que yo hago conseguir este curso desde el 2005, ¿no? Eh, Nada, al menos lo que yo hice este cuatrienio anterior fue decir, bueno, nos ponemos el último día posible, el final, ¿no? Como para decir, bueno, explotamos a mango el cuatrimestre. Y de ahí me voy regresivamente, bueno, una semana atrás el RECU, una semana atrás el segundo parcial. Y eso, en un segundo le tengo que aceptar a alguien. Y eso lo que nos permite es, nada, tener esta tranquilidad de que ustedes van a tener tiempo para prepararse entre examen y examen. Y paralelamente también que aparte de ese tiempo, que van a tener todo el tiempo posible eh, para ver los contenidos, ¿no? O sea, si el cuatrimestre durara un año, tendrían todo un año para prepararlo, el cuatrimestre dura unos cuantos meses, así que utilizamos casi todo el tiempo posible para eso. La cuestión es que con los temas propios del curso, casi que ya terminamos, ¿ok? Eh, Hoy vamos a ver una aplicación de un análisis distintivo, o sea, ya hicimos regresión, o sea, ya vimos cómo se aplica regresión, cómo agarramos una base de datos y hacemos regresión. No vimos esto de la correlación y de comparar modelos usando R cuadrado. Y como ya dijimos, tiene sus falencias, etcétera, etcétera. Pero, anyway, tenemos que cerrar un poquito esas cositas, ¿ok? Después también lo que podríamos hacer es una clase práctica de números índices, ¿sí? Hay solamente 4 ejercicios en la guía práctica, los vamos a hacer, son rapidísimos. Yo lo que les recomiendo es, a nivel práctico, estudien esa parte de lo que hicimos en clase más teórica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios prácticos mirando un Excel que se llamaba números índices teoría? O algo así se llamaba. Bueno, ahí lo que hicimos fue a nivel práctico, hacer todo lo que hay para hacer, ¿no? Cambiar la base, generar distintos índices, los generamos a todos con la misma serie de datos, nos generamos un índice sin ponderar, uno ponderando, o sea, bueno, que yo, Lambert, Pasch, Fisher, ¿no? Hicimos todo. En esa clase, o en ese par de clases, hicimos absolutamente todo. Eh, entonces, yo les recomendaría que lo miren de ahí. De todas formas, vamos a hacer una clase práctica mañana. La clase la van a tener conmigo también. Así que lo que quedaría es, última clase antes del examen, justo acá no tengo el cuadernito donde me anoto estas cosas. Última clase antes del examen van a tener repaso, última práctica antes del examen van a tener práctica de repaso. Y lo que van a notar es, bueno, o sea, para la clase de hoy, o para los contenidos que nos quedan, nos va a sobrar un tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es dar algo que no está en el programa de la materia. ¿Sí? O sea, una de dos, es o vacaciones eh, o dar algo nuevo. Como es algo que no está en el cronograma de la materia, y digamos, yo lo voy a dar porque me parece importante. No es que lo voy a dar para rellenar, porque si no, no sé, ponemos una película. Pero digo, voy a dar algo que a mí me parece importante, pero excede a la materia. ¿Esto qué quiere decir? Si están atrasadas, atrasados, bueno, o sea, pueden ausentarse cuando esté dando ese contenido, no verlo, y en el examen de todas formas van a estar en condiciones de sacarse un 10. ¿Sí? Con los contenidos de la materia ya se pueden sacar un 10. Si, pues, yo lo que planeo hacer es, bueno, igualmente como premio para las personas que se queden, cursen, etcétera, eso que va a ser una clase o una clase y media, alguna preguntita bonus habrá, ¿no? Que yo no sé si al final, si en el choice o qué, meteremos alguna pregunta sobre ese tema.
que va a ser optativa. ¿Y cómo funcionaría esa pregunta? Bueno, o sea, yo le puedo sacar un 10 con todo el examen sin responder esa parte. Si aparte responden ese bonus, bueno, van a sumar puntos, ¿no? O sea, si ya se habían sacado un 10, un 11 no se pueden sacar, vemos si va para la nota final o cómo nos arreglamos. Yo sé que el examen es difícil sacarse un 10. Desde que empecé a tomar este curso, una sola persona se sacó un 10. Eh, que la felicite de hecho porque entiendo que es un examen complejo. Pero digo, vamos a ver, los contenidos de la materia que ya los cerramos, no falta nada. Cuando empecemos con el tema nuevo se van a dar cuenta porque es otro set de slides y todo, y aparte yo los voy a avisar. Esas partes, si quieren usar ese tiempo para repasar cosas de la materia, úsenlo. Si quieren venir a clase, vengan a clase. Si quieren mirarse los videos después al doble de velocidad porque están cortos de tiempo, ya saben que a mí no me molesta. Esas decisiones las toman ustedes, ya son personas adultas y están en condiciones de manejar un poco ya sus estrategias de estudio. Lo que más les funciona a ustedes es lo que tienen que hacer porque o sea, lo que más me sirve a mí es que ustedes aprendan y que les vaya bien. Lo que más les sirve a ustedes es aprender y que les vaya bien. Entonces, estamos en concordancia en ese sentido. Eh, Así que bueno, nada, este tema optativo calculo yo que lo veremos eh, un poco mañana y un poco el lunes o el miércoles, algo así. ¿Ok? No nos va a demorar, no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Alguna duda sobre esto que acabo de decir? ¿No fui claro en algo? No, no, todo bien. Una pregunta. ¿Sí? ¿En algún momento dar un espacio de preguntas para cosas que no salen de las guías prácticas o teóricas, que no sea la clase de repaso solamente? Y en la clase de repaso vamos a poder repasar todo eso. Es una clase de repaso. Igualmente, o sea, nada, yo me quedo todos los días después de clase respondiendo preguntas y en las clases prácticas también para eso. Nada, o sea, instancias de consulta han sobrado a lo largo del trimestre. Eh, Mismo hoy, si te querés quedar y tenemos alguna duda, no sé. Es que no Eva, la aprovecho clase de quedarme después de la una, por eso pregunto si hay algún espacio durante la clase. Y nada, yo les dejo mi mail. Todo el mundo me manda mails. O sea, respondo mínimo entre 5 y 10 mails por semana estoy respondiendo. Ahí, no sé, yo estoy como a total disposición. Te la paso respondiendo preguntas. Así que sí, que opciones y para preguntar hay. Digo, y un montón de personas la están explotando al menos. Mismo también creo que los chicos de la práctica, o sea, las personas que están ayudando acá en el curso, están trabajando en realidad, eh, también les dieron un mail, ¿no? Directamente, así como preguntas prácticas o algo así para que consulten y ahí ellos se derivan esas cosas. Eh, o sea, hay bastantes instancias, ¿no? ¿Se entiende? Eva, la clase de práctica va a ser el jueves 17, o sea, el que viene. Claro, sí. O sea, la de números índices la veremos hoy o mañana, pero sí, Ah, esas van genial, a tener porque el con lunes Jorge. es feriado, el 21. Cierto, cierto, ok, bueno, sí, entonces sería, esta parte optativa la veremos el miércoles seguramente, y nos va a quedar el jueves la práctica de repaso, el lunes siguiente la práctica, o el lunes anterior, o sea, ya no me acuerdo cómo quedaba distribuida las clases, acá no tengo el cronograma a mano, pero las clases son esas, ¿no? O sea, vamos a cerrar lo que ya vimos, va a haber una parte optativa, va a haber una práctica de repaso y una teórica, no sé, una clase conmigo de repaso, que supongo que veremos algún ejercicio integrador, algo así, donde me echaremos todos los temas teóricos en una tirada. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues. Eh, ¿Alguna duda más? Tenemos un minuto más de consultas. Ok. Bueno, lo que vamos a empezar haciendo ahora es cerrar lo que nos faltó ver de la última clase que estuvimos haciendo regresiones. ¿Sí? Voy a irme a R. ¿Sí?
Voy a correr todo directamente para... No lo digo. Hasta acá llegamos. Esto de acá es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces, repaso breve, contenidos, conceptos, etcétera, de R. ¿Sí? En general, R. Ahora, ¿qué decíamos? Bueno, primero, tenemos funciones que ya vienen en R, ¿no? Que están, o sea, lo que sería como el paquete base. ¿Qué decíamos? Podemos traernos funciones adicionales que no están en ese paquete base, por ejemplo, el paquete ggplot nos permite graficar, tidyverse nos permite manipular datos de una forma cómoda, con reexcel podemos traernos Excel, o sea, lo podemos importar, y Psych tenía alguna facilidad para generarnos estadísticas descriptivas. Todo lo que vamos a hacer acá, o sea, todo lo que estamos usando son objetos, ¿no? Decíamos, si yo escribo algo, no importa, ¿no? Yo acá escribo una operación, junto a otra operación, y también eso lo mecheo con una tercera operación. Si esto no se lo asigno a ningún objeto, esto va a quedar en la nada, yo esto se lo tengo que asignar a un objeto para después seguir avanzando sobre esto, ¿no? O sea, después podría seguir avanzando, pero tendría que volver a escribir todas las operaciones. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Nos trajimos un Excel, ¿no? Que tenía que lo que tenía ese Excel es datos de una EPH, encuesta permanente de hogares, ¿no? Una encuesta de un montón de hogares que releva un montón de personas. Son por algún motivo está naranja, no sé qué es lo que quiere. Ahora, déjenme, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Decíamos, la EPH es una encuesta, releva un montón de hogares de personas, de hogares y de personas, quiero decir. Y en base a ello tenemos datos de educación, de ingreso, la edad, tenemos bastantes datos más. ¿No? O sea, es una base que releva casi 200 variables, dependiendo también de la edición, ¿no? Porque esto se va revisando y se va mejorando con el paso del tiempo y también ayornando. Pero en definitiva es eso, ¿no? O sea, lo que tenemos es datos de personas, una encuesta que se hace trimestralmente, y en base a eso que dijimos, bueno, imagínate que quisiéramos hacer un modelo para mirar el ingreso de las personas, ¿no? Eso lo podríamos hacer con regresión lineal, ¿no? Uno puede decir, che, o sea, a medida que la gente se educa más, el ingreso esperado es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos estimar el valor esperado del ingreso condicional en tu nivel de educación. Y si hacemos eso, lo que tenemos es todo un espacio para aplicar regresión lineal, ¿no? O sea, justamente el corazón de regresión lineal es estimar la esperanza de Y condicional en X, ¿no? Y acá Y es el ingreso y X es la educación. Entonces, hicimos nuestro modelo, estimamos, ¿no? Por ejemplo, acá voy a agarrar esta parte de acá, ¿no? Y esta regresión, decíamos, bueno, fíjate que lo que encontramos es un efecto positivo y estadísticamente significativo, ¿no? El p-valor es bajo, que justamente era lo que esperábamos, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, la regresión, ¿qué tendremos que encontrar? Que el efecto de la educación sobre el ingreso debería ser positivo, ¿no? Y aparte estadísticamente significativo. Sería extraño que no fuera así. Sería extraño que no fuera así. Esta estimación de acá particularmente sale de una subselección, ¿no? Acuérdense que nos pusimos a jugar, cambiamos la edad objetivo, ¿no? Dijimos, bueno, solamente miremos personas con determinado rango etario, o sea, simplemente para ir jugando y viendo cómo cambiaban las estimaciones, la significatividad, etcétera, cuando yo tenía más o menos muestras. O sea, fue simplemente a modo de ejercicio. Bien, esto de acá ya lo vimos, ¿no? O sea, cómo hacer este plot donde miramos las bandas de confianza. Este de acá debería ser con el segundo data frame, ¿no? Para que veamos que tenemos mayor amplitud. Bueno, no recuerdo qué era este código acá. Pero ahora quiero que veamos otra cosa, ¿no? Que nosotros mencionamos en la clase, en la parte de estimación y diferencia y bla, bla, bla. Vimos que uno podía también estudiar la correlación, ¿no? Y la correlación era básicamente estimar el coeficiente de correlación
¿no? A ver, si dos cosas están relacionadas linealmente, eso lo podemos estudiar a través del coeficiente de correlación lineal. Entonces, podemos pensar en cierta dependencia si tenemos un coeficiente de correlación lineal estimado que sugiere una relación lineal estadísticamente significativa. Está bien, las cosas pueden estar relacionadas de forma no lineal, de forma que, como ya saben del primer parcial, si yo tengo un coeficiente de correlación lineal que es igual a 0, no necesariamente eso sea independiente, ¿sí? Pero si es distinto de 0, ya empiezo a tener evidencia de dependencia, ¿no? Entonces, podemos estudiar la correlación entre las variables que tenemos acá. En particular, ¿qué correlación nos interesa? La del ingreso contra la educación y la del ingreso con la edad. ¿Por qué voy a hacer esto? Bueno, imagínense que queremos hacer un modelo de regresión simple, ¿ok? Ya lo discutimos en la clase pasada, uno puede hacer modelos de regresión múltiple e incluir más variables, ¿no? Nosotros podremos hacer un ingreso y eso explicarlo mirando la educación y mirando la edad, y también podríamos incluir la edad al cuadrado si queremos incluir algo no lineal, y nos podríamos ir cada vez más lejos. Pero de momento simplemente la regresión lineal simple es el corazón de nuestro estudio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos restringidos a trabajar con una sola variable explicativa, podemos mirar, bueno, a ver, si yo quiero hacer un modelo de pronóstico, ¿qué variable me conviene utilizar? ¿No? Hasta acá, lo que habíamos hecho hasta la clase pasada fue, a mí me interesa ver el efecto de la educación en el ingreso. Entonces el modelo era claro. Quiero explicar al ingreso mirando la educación, ¿no? Eso era todo lo que me interesaba. No me interesaba nada más ni nada menos que mirar el efecto de la educación sobre el ingreso. En el ejemplo de ahora, lo que vamos a hacer es buscar otro objetivo. Lo que vamos a intentar hacer es pronosticar el ingreso, ¿no? Eh, Hay herramientas para pronosticar que son mucho más potentes, pero digo, simplemente acá lo que quiero hacer es buscar un poco una excusa, ¿no? Para utilizar las herramientas que tenemos para estudiar correlación y también eh, para estudiar correlación y para estudiar, para repasar, mejor dicho, cómo comparar modelos, ¿no? Entonces, bien, primera herramienta, R tiene una función que se llama cor, ¿sí? Y nos da la correlación. Acá vamos a escribir correlación. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que hace esta función? Le podemos dar un conjunto de variables y nos va a devolver la matriz de correlaciones, ¿ok? Nosotros no hablamos de esto como matriz, sino que hablamos a nivel individual. Entonces miremos cada elemento de esta matriz y vamos a ver que en realidad son cosas que ya saben, que ya conocemos. Bien, primero, fíjense que lo que tenemos es encabezados, nombres de variables, filas, nombres de variables, ¿no? Esto lo que va a hacer es decirme qué variable voy a estar mirando en cada columna y qué variable voy a estar mirando en cada fila, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo miro este elemento de acá, ¿qué fila estoy mirando? La fila edad, ¿no? Entonces voy a estar mirando la correlación de la edad con ¿qué columna estoy mirando? La columna edad. Entonces estoy mirando la correlación de la edad con la edad. Imagínense, me voy afuera de la diagonal para hacer algo un poco más divertido. Nos vamos, si quieren, a este elemento de acá. ¿Qué fila estoy mirando ahí? Estoy mirando la fila ingreso, porque ahí es la tercera fila. Estoy con este elemento de acá, ese 0,19. Entonces estoy mirando la correlación del ingreso con ¿qué? ¿Qué columna estoy mirando? La de la educación. Entonces estoy mirando la correlación del ingreso con la educación. ¿Ok? Ahí tenemos la interpretación de estos dos elementos. De este de acá y de este de acá. La persona que está mirando esta matriz, más allá de lo que estoy señalando yo, se va a dar cuenta que en la diagonal principal, ¿sí? Es decir, este elemento y este elemento son todos unos. Y digamos, es obvio que va a ser así, porque lo que estoy mirando es la correlación lineal de la edad consigo mismo, ¿no? Entonces, imagínense esto a nivel gráfico. ¿Qué voy a tener? Bueno, a ver, los estoy graficando la edad contra sí mismo. Eso siempre va a ser la línea.
Si este tipo de acá tenía 20 años, este tipo de acá, ¿cuántos años tenía? 20. Si este tenía 21, este de acá, ¿cuántos años tenía? 21. Si este tenía 22, este de acá, ¿cuántos años tenía que tener? 22. Si este tenía 23, tenía que tener 23. O sea, es justamente, esto sí o sí tiene que ser una recta, ¿no? Entonces, por eso, en la diagonal principal vamos a tener todos unos, la relación lineal es perfecta y positiva. Fuera de la diagonal principal vamos a tener coeficientes que sí nos interesan, ¿no? O sea, que alguien me diga la correlación de esta variable consigo misma es 1, la verdad no me aporta nada, ¿no? O sea, acuérdense también la fórmula que utilizamos para la correlación lineal, ¿no? O sea, piensen, vamos a escribirlo rápido, ¿no? Esto era covarianza de x con y dividido el desvío de x por el desvío de y. Si x e y son la misma variable, estas dos cosas, ¿cómo son? Estos dos términos, estos dos factores. Igual. Claro, tienen que ser iguales. ¿Y el desvío por el desvío qué es? Desvío La al cuadrado. Varianza. Y el desvío al cuadrado es, La varianza. exacto, la varianza, ¿no? Perfecto. Entonces permítame poner x. Y esto de acá vendría a ser la covarianza de una variable consigo misma. ¿Alguien se acuerda que era la covarianza de x con x? Vale, les doy una pista. Esto sabemos que nos tiene que dar 1, así que... ¿Alguien recuerda que... La varianza. Exacto, esto de acá tiene que ser la varianza, ¿no? Entonces, digamos, por construcción, esto de acá, el coeficiente de correlación lineal de una variable consigo misma siempre va a ser 1. No nos aporta absolutamente nada a ningún análisis decir eso. Entonces, esta diagonal principal, la verdad que no nos genera ningún interés, no nos despierta nada. Nadie va a mirar una matriz de correlaciones para chusmear la diagonal principal. Lo que nos va a interesar es lo que está afuera de esa diagonal principal, ¿no? Voy a borrar un poquito. Es decir, nos va a interesar estos elementos, perdón, y estos elementos de acá. Voy a borrar estas líneas porque me están complicando un poco. Ahora, ya sabemos que hay una parte de esa matriz que no nos interesa. Ahora miremos un poco, ¿no? Hay acá unos números que son llamativamente idénticos, ¿no? Este de acá es idéntico a este de acá, este de acá es idéntico a este de acá, y este de acá es idéntico a este de acá. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, la correlación de x con y es igual a la correlación de y con x, ¿no? Entonces, en este elemento de acá que estoy mirando, acá lo que estoy viendo, voy a usar otro color porque ya me está quedando un poco saturado de ese línea. Acá lo que estoy viendo es la correlación de la edad con la educación. Y acá ¿qué es lo que estoy viendo? Acá estoy viendo la correlación, o sea, repaso. Fila edad, columna educación. Entonces esto de acá es la correlación edad con educación. Y acá también, repaso. Fila educación, columna edad. Entonces lo que tengo metido acá adentro es la correlación de la educación con la edad. Y obviamente la correlación de la educación con la edad es igual a la correlación de la edad con la educación. ¿Sí? O sea, nos invertimos, da exactamente lo mismo. Raro sería que no fuera así. Entonces, si estas dos cosas son iguales, digo, así como estas dos son iguales, estas de acá también son iguales, estas de acá son iguales. ¿Alguien se acuerda cómo le decíamos a una matriz que los elementos eran como un espejo de lo que estaba del otro lado de la diagonal? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas matrices? La inversa. La inversa era un poco distinto. O sea, una matriz inversa es
es una matriz tal que satisface que esa inversa por la original es igual a la identidad. Una matriz de este tipo se llama matriz simétrica. ¿Sí? Tiene ciertas propiedades como que es igual a su traspuesta. Pero está bien, o sea, aparte, nada, en álgebra como que se suele ver poco y aparte, anda a saber hace cuánto usaron, pero digo, a esto se le llama matriz simétrica, ¿no? Entonces, las matrices de correlación siempre van a ser simétricas. Entonces, fíjense que en realidad, si bien yo tenía una matriz con 9 elementos, acá, en realidad dijimos, bueno, a ver, los elementos de la diagonal principal no me despiertan ningún interés porque son todos unos y siempre van a ser unos. Y aparte, como es simétrica, lo que puedo hacer es simplemente mirar un pedacito. Perdón, ahí tapé algo que no tenía que tapar. Ahí va. ¿Por qué? Porque ya sé que este número de acá me va a aparecer acá. Que este número de acá me va a aparecer acá. Y que este número de acá me va a aparecer acá. Entonces fíjense que en realidad esto que parecía tan grande, lo que miraríamos serían solamente algunos pocos elementos. Y aparte, fíjense que nosotros hablábamos de, bueno, la correlación, y lo que nos interesaría es, uno puede hacer un análisis de correlación en general, pero también lo que puede hacer es mirar directamente la correlación del ingreso con estas variables explicativas, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar cuál es la variable que más nos interesa, cuál es la variable que más nos gusta. Entonces acá tenemos un primer indicio de que la educación va a pronosticar mejor, ¿sí? Porque está más correlacionada. Vamos a hacer un modelo de regresión lineal y la variable que tiene una relación lineal más fuerte es la educación con el ingreso, ¿no? Miro columna ingreso, y acá tenemos la correlación de la edad con el ingreso es 0,13, la correlación de la educación con el ingreso es 0,19. Sí, o sea, están bastante correlacionadas estas dos cosas, casi el 20%. Acuérdense, la correlación va de -1 a 1. Están relacionadas positivamente, que es lo que esperábamos. Y aparte de estar relacionadas positivamente, lo que tenemos es que, perdón, esto no es lo que quería, lo que tenemos es que este coeficiente es más alto que este otro, ¿ok? ¿Qué podemos hacer como análisis de correlación? Bueno, hay una herramienta que es, de hecho les dejé yo esto en las slides, ¿no? Un link a una página donde hacían un análisis de este tipo. Acá yo extrapolo parte de ese análisis a nuestro caso de estudio, ¿ok? Esto es un poco lo que charlábamos hace poco, de bueno, hay veces que no sé cómo hacer algo, me meto en internet, digo cómo se hace, y eso lo puedo extrapolar a mi caso, y de ahí obtengo las herramientas que me hacen falta. Entonces, hay una librería llamada CorePlot, ¿sí? Que viene como gráfico de correlación, en inglés y más resumido. ¿Qué argumento lleva esta función? La matriz de correlaciones, y después le podemos dar algunas opciones, ¿ok? Yo le puedo decir, mira, solamente mostrame una parte del triángulo, porque esto lo que va a hacer es sacarnos un gráfico. Después le puedo elegir el color de las columnas, que originalmente vienen en rojo, la verdad no es muy estético, entonces le podemos cambiar el color. Y aparte podemos cambiarle la inclinación a las columnas. Este gráfico ahora lo debería estar viendo acá, y fíjense que justamente lo único que vemos es de la matriz, ¿no? Que esta matriz tiene 9 elementos originalmente. Vamos a correr esto así. Esta matriz que originalmente tiene 9 elementos, este elemento de acá, este de acá y este de acá, ya sabemos que no nos interesan, no los vamos a mirar. ¿Ok? La diagonal principal, bueno, ya sabemos que va a ser siempre 1, así que tampoco es que nos interesa. Y acá lo que tenemos graficado es el nivel de correlación entre las variables, ¿no? Y de vuelta es lo mismo. Edad con educación, edad con ingreso, y acá educación con ingreso. Que vemos que, o sea, a nivel ilustración, es bastante similar el nivel de correlación, ¿no? Esto quizás tiene más gracia cuando tenemos muchas variables, donde a nivel visual, nosotros, o sea, digamos, esto de acá contiene menos información que esta matriz de acá. No, porque yo acá no sé si esto es 0,2, 0,15, ¿no? Me doy cuenta por el color que hay una relación positiva, que
es algo significativa, pero, o sea, esto cuanto más grande y oscuro, eso implica que es más fuerte la relación. Eh, Ahora, lo que digo yo es, si tenemos solamente un par de variables, esto que es una herramienta visual muy interesante, no nos aporta tanto, ¿no? Porque si lo único que tenía que hacer era mirar dos numeritos, podíamos mirarlo acá directamente. Si yo tengo un data frame con 15 variables, esto de acá es una herramienta súper potente para poder detectar rápido variables que nos interesan más. Por otra parte, y algo que vamos a ver acá, va a ser tema para la siguiente clase, eh, es un gráfico donde lo que hacemos es mirar algunas cositas distintas, ¿ok? ¿Qué tenemos graficado acá? Esto viene de un paquete llamado análisis de performance, y lo que podemos hacer es un gráfico de cómo están correlacionadas dos cosas, ¿sí? Y esto para mí ya empieza a tener cierta superioridad, porque nos contiene más información. Lo que tenemos en la diagonal principal son histogramas, ¿sí? ¿Ven esas columnitas? Esas columnitas son los histogramas, y los gráficos de columnas, que básicamente lo que nos están graficando son las frecuencias de los valores, ¿no? Acá tenemos la frecuencia de los valores. Este data frame tenía para personas entre 25 y 35 años, si recuerdan. Entonces, lo que tenemos en cada uno de estos casos es la cantidad de personas, no recuerdo si está en frecuencia relativa o absoluta, lo que tenemos es la cantidad de personas de determinada edad. Acá lo mismo con la educación, fíjense, tenemos menos columnitas, porque acuérdense que la educación solamente tiene 6 valores posibles. Y acá lo que tenemos es el ingreso. Fíjense que el ingreso es bastante asimétrico, ¿no? Digamos, si tuviéramos que decir a qué distribución se parece, diríamos que se parece más a algo como un H cuadrado, ¿no? Tenemos más gente acumulada en un primer rango y después, bueno, tenemos personas que ganan más, pero está como todo bastante acumulado, ¿no? O sea, hay mucha gente que gana, no sé si poco, pero que gana en un primer rango y después bastante menos gente que gana en rangos posteriores. Esas líneas rojas que se ven, ¿no? Acá tenemos una línea roja bastante horizontal, acá tenemos algo que va ondulando, y acá una línea roja que tiene esta forma, ¿no? Por si no se llega a ver, que tienen una forma como un H cuadrado, ¿no? Esas líneas rojas son una forma de estimar la función de densidad. Ok, acuérdense, yo tengo una función de densidad para cada variable aleatoria, ¿no? Para una normal. Tengo esa función de densidad que tiene esa forma de una campanita, ¿no? Como viene bajo, tiene una pancita en el medio y después sigue bajo hasta el más infinito. Esto de acá es una estimación de eso. Eso va a ser lo que vamos a ver optativamente. Afuera de eso, lo que tenemos son gráficos de puntos, que para este caso la verdad que no nos aporta demasiado, al menos esta ventana de acá no nos aporta demasiado. La que sí nos aporta un poco más es esta parte de acá, donde lo que estamos comparando es edad y educación con el ingreso, ¿sí? De vuelta, filas y columnas. Fila ingreso, vemos el scatter con la edad, vemos el scatter con la educación, ¿no? Vemos que hay una cierta relación positiva entre estas dos, pero no es tan clara, ¿ok? La línea recta vendría a ser una regresión, pero, digamos, la verdad que no nos aporta demasiado el análisis. Cuanta más pendiente, también esto sería evidencia de que esas variables están más relacionadas. Esta pendiente vemos que es un poquito más alta, pero la verdad que en nuestro caso particular no tiene demasiado sentido meternos ahí adentro. Y esto que tenemos acá son coeficientes de correlación. El valor puntual, fíjense que aparte el tamaño depende del valor que adopta para que sea más visual, ¿no? Este 0,19 vemos que en tamaño, ¿no? O sea, tamaño de letra me refiero a la fuente, es más alto que este 0,0, es más grande que este 0,095. Eso es simplemente un recurso visual. Y estos asteriscos, lo que me refieren es la significatividad estadística. ¿Sí? Que es, ¿se acuerdan que vimos un test de hipótesis para esto, para ver si era distinto de cero? Bueno, es justamente el resultado de ese test de hipótesis. Y bueno, vemos que esa correlación es estadísticamente significativa, tanto para ingreso con educación,
como para ingreso con edad. ¿Sí? En ambos casos, esa correlación es estadísticamente significativa. Que sea bajo en magnitud del coeficiente no quiere decir que la relación no sea significativa. Quizás lo que podemos tener, ¿no? Y acá hay una distinción que está buenísimo que la conozcan, es la significatividad estadística y la significatividad económica. ¿Está bien? Yo quizás puedo encontrar que el efecto de la educación en el ingreso es estadísticamente significativo y eso implica, ¿sí? ¿Qué me implicaría? Que yo le hago un test de hipótesis y eso es estadísticamente, o sea, yo encuentro evidencia de que eso efectivamente es distinto a ese. No. Ahora, imagínense que la estimación puntual es que a vos el ingreso esperado, o sea, el ingreso esperado para una persona condicional en que tiene un año más de educación, incrementa, digamos, 10 pesos. ¿No? O sea, la verdad que eso es económicamente no significativo. Más allá de si es estadísticamente significativo o no, ahora, nadie le cambia la balanza que le des 10 pesos de más, ¿no? O sea, estudiar 6 años para ganar 10 pesos más por mes eh, sería un efecto económicamente insignificante, más allá de la significatividad estadística. Entonces, nada, simplemente quería aclarar un poco, ¿no? Que yo tengo un valor que no es tan alto, bueno, eso va a depender de la varianza de mi estimado. Si yo tengo muchas observaciones, esa varianza es más chiquita. Entonces, más allá de la magnitud, eso puede ser estadísticamente significativo. Punto 1. Punto 2. Si la magnitud es chiquitísima, más allá de que rechace el test de hipótesis, también voy a poder extraer una conclusión económica, ¿no? Y puedo decir, bueno, sí, está bien, esto es estadísticamente significativo, bla, 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 pero si la verdad que el efecto no me mueve ninguna balanza, esto es económicamente no significativo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, Sebas, en sí. el parcial tendríamos que hacer como esta interpretación, ¿no? Claro, o sea, digamos, en el parcial no van a tener que programar nada, pero si yo les muestro algo, algún resultado, o sea, las salidas las tienen que poder interpretar. Nada, o sea, seguramente lo que les muestra es el resultado de una regresión o algo con esto de correlación, pero nada, no es demasiado volado tampoco. Eh, si se entienden estas explicaciones, están preparados, y como ya les dije, no voy a evaluar que sepan programar, ¿no? Porque no es un curso de programación.